Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar puede ser sarcástico, corrosivo, irónico, mordaz, políticamente incorrecto. Y si eres prejuicioso, alineado, aprensivo o sencillamente perteneces a la generación de cristal, por favor, no lo escuches. Hola, ¿qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Ya es 28 de octubre y ante el inminente final del año, las celebraciones no paran. Hoy es día de San Judas Perreo. De San Monas Tadeo. De San Hipólito. Así que la criminalidad se verá reducida en un 90% y las ventas de solventes, estopa y playeras del América repuntan en un 300%. Pero ya estamos a nada del Halloween y del Día de Muertos. Así que por favor, presúmanos sus disfraces y sus ofrendas. Para nosotros es la mejor época del año y quisiéramos ver su creatividad en estas fiestas. Ah, y recuerden, a quien le salga la cruz en el pan de muerto, pues se muere. Dejando el lado festivo un ratito, es momento de platicar del tema que ya pudieron leer en el título de este episodio. Pero esta conversación será ligeramente distinta a lo que esperan. Porque ser hombre, al menos en los términos que demanda la cultura actual, no es tan fácil. Esta descarada afirmación para las feministas y desconcertante para los machistas refleja una realidad encubierta a la que deben enfrentarse día a día miles de varones para cumplir el papel de una masculinidad tonta, increíblemente superficial y potencialmente suicida. El marketing moderno propone una competencia dura y una lucha a muerte entre congéneres, mientras que la familia espera el regreso a casa de un hijo, un padre y un marido sonriente, alegre y pacífico. Por el otro lado, exige que tenga poder, éxito y dinero como estandartes de autorrealización masculina, así como también la virtud religiosa de la sencillez y la humildad franciscana como indicadores de crecimiento espiritual. Es frecuente hallar en distintos medios y redes sociales cómo las mujeres describen a su hombre ideal. A mí me gustaría que fuera seguro de sí mismo, pero que también saque su lado débil de vez en cuando, tierno y cariñoso, pero tampoco empalagoso porque eso fastidia. Exitoso pero no obsesivo, que se haga cargo de una pero que no sea absorbente, intelectual pero que también sea hábil con las manos. Sí sabes cómo, ¿no? Cuando terminamos de leer su larga descripción, podemos concluir que un hombre así sería el santo grial de psiquiatras y psicoanalistas. El primer caso de personalidad múltiple. Escuchas un podcast del Molo y su pandilla. El tema de hoy, masculinidad. Si consideramos los aparentes cánones y estereotipos con los que cuenta el sexo masculino, algunas mujeres se asombrarían de que ciertos varones mostremos insatisfacción con el papel que nos toca desempeñar. ¿Liberarse de qué? ¿Más liberación? ¿No les parece que nos han hecho ya bastante daño apropiándose de todo cuanto hay? Basta hacer referencia a la insatisfacción masculina para que algunas voces feministas se alcen. ¿Y acaso nosotros no sufrimos? Y es que nadie lo niega. Pero seamos sinceros, las mujeres hablan del feminismo, la comunidad LGBT de su ideología. Las personas con discapacidad hacen gala de la célebre frase: nada sobre nosotros sin nosotros. Pero, ¿los hombres? Al menos yo, en más de 30 años de vida, no los he escuchado hablar sobre masculinidad. Y no es porque no quieran, o es porque apenas esté de moda, sino porque no está permitido, no fue enseñado y tampoco es bien visto. Por esto, pandilla, vamos a reflexionar y a revisar los 3 preceptos clásicos de la masculinidad, es decir, la fuerza, la incapacidad afectiva y la sexualidad desbordante. El sexo fuerte. Los hombres no somos, definitivamente, tan fuertes como la cultura ha querido mostrar. Sí,
La mayoría de los hombres siente miedo, no soporta la soledad, le agobia la idea del fracaso y no muestra el mínimo indicio de hacer ejercicio. ¿De cuál sexo fuerte estamos hablando? La fortaleza física no es una cualidad intrínseca y determinante de la masculinidad, ni mucho menos. Si el hombre reduce su hombría a los músculos, reemplazará el pensamiento por el sudor. Y eso sí que es grave, pandilla. ¡Cielos, qué macizo! Aunque también implica conceptos como la valentía, la dominación y la seguridad en cantidades industriales. ¿Ah, no me creen? Vamos a revisar un ejemplo claro. Las maquinitas de toques. Recuerdo que un conocido, un amigo, era profesor de literatura y quizás ya influido por unas cuantas cervezas de más, decidió aventurarse a medir su resistencia al dolor. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Creo que debió ser el récord mundial por el menor tiempo y la menor tensión soportada. Duró tan poco que el vendedor del choques, quien no te perdona una, decidió no cobrarle. Es más, ni burlas hubo. Solo silencio y algunas miradas de pesar. Su novia, una estudiante de antropología defensora de la igualdad entre sexos y aparentemente superada de todo vestigio machista, no pudo ocultar su desconcierto e incomodidad. ¿Pero qué te pasó? Él, frotándose las manos y soplándose los dedos, solamente contestó sinceramente: «Es horrible, esa madre me quemó». Ella, pues al darse cuenta de su exabrupto antifeminista, trató de enmendar la metida de pata y lo abrazó tiernamente. Y aventó la siguiente frase: «No importa, mi amor. De todas maneras, yo te quiero igual». Tener aptitud organizadora, liderazgo y don de mando es virtud de algunos, pero no es una obligación masculina contraída por nacimiento. Ser autoeficaz es bueno y recomendable, pero no establecer márgenes resulta peligroso. No estoy defendiendo la desidia y el abandono, sino el derecho a ser inútil, a ejercer sin miedo la opción de dudar y de no saber qué hacer, sin que nos importe demasiado la evaluación social y tampoco sin autocastigarnos por ello. Si fuéramos infalibles, nos perderíamos el placer del aprendizaje y la fascinación del descubrimiento. La consigna del varón de buen perdedor es sencilla y reconfortante. Alégrate, afortunadamente no lo sabes todo, y mejor aún, no lo puedes todo. Los hombres saben amar. La evidencia psicológica muestra que la gran mayoría de los hombres civilizados estamos inmersos en una cantidad enorme de dilemas obstaculizantes que las mujeres no poseen. Muchas veces no solo no sabemos qué hacer con el amor, sino que no hallamos la forma de entrar en él sin tanta carga negativa. Para poder amar en paz debemos aprender nuevas formas de relación, pero también dejar de practicar otras. Para esto tenemos que revisar que existen 3 conflictos afectivos que han caracterizado la vida amorosa masculina. El desequilibrio. Esto es sencillo, pandilla. Es como si tuviéramos los cables invertidos. En vez de controlar los niveles de violencia y liberar los sentimientos positivos, frenamos la expresión de afecto y soltamos peligrosamente las riendas de la agresión. O sea, si eres capaz de expresar tus sentimientos de forma clara y efectiva, eres un sensible. Pero si eres bueno para los chingadazos, eres el macho alfa. ¿Ya ven por qué los papás están chingando con que los niños aprendan a leer y escribir a los 5 años? Control emocional. Son 2. El primero: si expreso libremente todos mis sentimientos, voy a mostrarme débil y femenino, y ser rechazado. Y segundo, si me despojo de mis defensas racionales, quedaré a merced de los otros y se aprovecharán de mí. Contrariamente a lo que se piensa, la literatura científica y la experiencia clínica están plagadas de casos donde los hombres no les va muy bien cuando aflojan demasiado su reserva afectiva. Las críticas llueven de un lado y del otro, ¿eh? Los hombres dudan de la virilidad de su congénere y la mujer, pues, se cuestionan la masculinidad. Realmente no es bien visto que un muchacho universitario esté llorando a moco tendido durante la película romántica un domingo a las 5 de la tarde. Ni siquiera para las feministas más avanzadas. No, pues está cabrón. La amistad masculina. Es más fácil lograr que un hombre exprese sus emociones a una mujer que a otro hombre. Expresar amor a otro varón es definitivamente una terrible amenaza para el ego masculino.
Y no me estoy refiriendo a otra cosa más que a la pura y sencilla amistad. Los hombres somos muy severos con aquellos varones que expresan afecto de manera muy efusiva, y miren que solamente estamos tocando de la amistad, ni siquiera estamos revisando el tema de expresar el amor a los hijos o a la familia. Yo sabía, hice una buena elección. ¿En qué? Mi mejor amigo. La sexualidad masculina. Esta dependencia a todo sexualizarlo es evidente en el erotismo que tiñe prácticamente toda nuestra cultura. La demanda es desesperada y la oferta no tiene límites. El incremento alarmante de violaciones, prostitución, abuso infantil, acoso sexual y consumo masivo de pornografía, entre otros indicadores, evidencian que el tema de la sexualidad se nos salió de las manos. Los hombres mantenemos el liderazgo definitivo en esto de las desviaciones sexuales, ya sean peligrosas, simpáticas o inofensivas. Revisemos el masoquismo, que es donde menos mal estamos. Aventajamos a las mujeres en una proporción de 20-1. Estás enfermo, Bruce Wayne. Por el contrario, en los llamados trastornos del deseo sexual, es decir, el desgano o el desinterés por el sexo, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. La sociedad occidental es indudablemente discriminatoria frente a la mujer. La cultura no solo es más tolerante y permisiva ante la sexualidad masculina, sino que la promueve y la anima. Está bien visto que el hombre dé muestras precoces de su capacidad de procreación. A huevo, machote como su padre. Y no se ve muy bien al hombre casto y sin experiencia sexual. Pero, ojo aquí, mis niñas, esto no es responsabilidad únicamente de los caballeros. Muchas mujeres aún esperan que sea el varón quien les enseñe. El mundo de las recién casadas está repleto de esposas decepcionadas por la escasa habilidad de sus maridos. Algunas han llegado a creer que la luna de miel es una especie de curso sexual intensivo, donde pueden practicar maromas y luchas grecorromanas creadas y supervisadas por un marido sobrado en experiencia. Tratando de no caer en reduccionismos organicistas, entre hombres y mujeres hay una tajante diferencia biológica en lo que se refiere el placer sexual y la procreación. Aunque en el hombre el goce sexual no está unido a la eyaculación, casi en la totalidad de los casos, placer y eyaculación van de la mano. Es decir, para procrear de manera natural, el varón solo puede hacerlo a través del placer. La mujer no, la mujer funciona distinto. Aunque ella posee una gran capacidad para sentir y disfrutar del sexo tanto o más que nosotros, el orgasmo femenino no es una condición biológica directa para la concepción. Entonces, una sexualidad más sana debe comenzar por acabar con el mito del semental y ejercer el libre derecho a fracasar en la cama, al menos desde el punto de vista del rendimiento sexual. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Y ahora, pandilla? Sí, la trivia, y esta no se la esperan, va a estar bastante discutida, así que ya conocen la dinámica. 3 segundos después de haber leído la pregunta, y al terminar, procederemos a responderlas. 1. ¿Es bien visto y se permite que el hombre tenga miedo? 2. ¿Los hombres tienen un mejor manejo emocional y del estrés? 3. ¿En los hombres su masculinidad depende de cómo resuelvan su feminidad? 4. Entonces, si tenemos que diferenciarnos del sexo opuesto y no conforme, no somos ni saludables sexualmente hablando, ni mucho menos fuertes, somos más o menos infieles que las mujeres. 5. ¿Vivimos en una sociedad patriarcal? Esto se puso interesante, pandilla. Así pues, vamos a responder a ver si alguna la sorprende. 1. ¿Se permite que el hombre tenga miedo? No. Si un hombre saltara sobre una mesa pálido y tembloroso y gritando como ya saben cómo ante la presencia de un diminuto ratón, creo que además de la novia perdería hasta el apellido. Si el de la mesa fuera una mujer, su comportamiento se juzgaría mucho más benévolamente y se le darían incluso algunos consejos sanos sobre cómo afrontar al diminuto e insignificante roedor. Pero no se le atacaría la autoestima. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. 2.
¿Tenemos un mejor manejo emocional del estrés? Ay, por Dios, cositas, pues no sabemos ni cómo disfrutar ni manejar el tiempo libre. O nos aburrimos o nos sentimos culpables. Imagínense hablando de las emociones. Por ejemplo, tal como señalan los informes de la American Psychiatric Association, sí, la famosa APA, esa que tanto chinga para citar en las tareas y en las tesis, el índice de suicidio masculino casi triplica el de las mujeres. Algo similar ocurre con el abuso de sustancias. En los países industrializados, la perspectiva de vida del hombre es de 8 años menor que el de la mujer. Bueno, cuando éstas no trabajan. Si lo hacen, pues la diferencia se reduce. Derivado del mencionado estrés masculino, los indicadores de violencia familiar e infarto suben de manera alarmante. Por desgracia, aunque la mortalidad prematura y la calidad de vida negativa nos acechen, pues seguimos de pinches tercos empecinados en obtener el tan añorado poder y estatus. ¿Primera vez? 3. ¿Para ser hombres tenemos que diferenciarnos de la parte femenina? Lamentablemente sí. Y sin el menor ánimo de parecer víctimas y ateniéndome exclusiva y objetivamente al desarrollo psicológico afectivo masculino, primero, empecemos en lo embrionario. Debemos de agregar una Y que solamente poseemos los varones y que no parece estar programada de manera tan natural por la biología. Más tarde, cuando la cosa parece estar más tranquila, nos sobreviene un trastorno obsesivo no registrado aún por la psiquiatría. Para ser varones, tenemos que diferenciarnos de las mujeres. Cuanto menos nos parezcamos, más hombres seremos. En vez de aprender a ser varones reafirmando lo que tenemos que hacer, lo aprendemos por defecto. Es decir, por lo que no tenemos que hacer. No mames, qué desmadre es esto de ser hombre. 4. Una de las picantes. Somos más o menos infieles que las mujeres. Si hablamos estadísticamente, sí, las mujeres son más infieles. Y ya antes de que le den skip y me mienten la madre, en mi defensa tengo que recordarles que inicié especificando con la palabra estadísticamente. Son entre el 51 y el 52% de la población del país. Así que en números brutos, sí, hay más mujeres y por lo tanto son más infieles que los hombres. Lo esencial es la diferencia fundamental entre hombres y mujeres en cuanto al tema de la infidelidad. Además, sí, es cierto, los hombres la practican con una mayor frecuencia, pero esto radica en 3 aspectos fundamentales. El primero, la mujer es capaz de contextualizar su deseo primario en factores más elaborados cognitivamente. Es menos arcaica y es mucho más refinada. Un Adonis, que además posea humor, inteligencia, clase y salud, en general se va a cotizar más que un semental bien dotado. Aunque, tal como dice una de mis amigas, todo depende de los atributos físicos del semental en cuestión. Por su parte, el hombre contextualiza menos su aventura. Es más burdo, menos minucioso y suele valorar mucho menos otros atributos que exaltan el erotismo. En segundo lugar, están los enredos afectivos sexuales. Las mujeres poseen un mayor autocontrol, una mayor vigilancia y cuidado que los hombres, debido posiblemente al costo social. Recuerden que en nuestra sociedad o las mujeres son santas o son prostitutas. Y en último, en tercer lugar, y como consecuencia de los dos anteriores, las mujeres infieles tienden a dejar menos rastros. Mientras que el típico cabrón se pavonea y es descarado con sus relaciones extramatrimoniales, ya que la infidelidad aumenta su estatus, la mujer que decide ser adúltera se aproxima más al crimen perfecto. La habilidad de engañar sin ser visto en el varón pues deja mucho que desear. Las pistas suelen ser tan evidentes que hasta los ciegos pueden verlas. Y esta yo creo que me van a colgar del árbol más grande que encuentren. ¿Vivimos en una sociedad patriarcal? No. Pese a que los hombres colaboran bastante para transmitir este legado absurdo y sexista, no cabe duda de que la batuta está en manos femeninas. La reina manda en el palacio. Tal como sugiere el psicólogo y ensayista Giles Lipovetsky, muchas sociedades que en apariencia se muestran patriarcales esconden una organización familiar claramente materno-matriarcal, donde el poder psicológico reside en las matronas y el económico en los patrones.
Las madres amamantan, cuidan, acarician, alimentan, abrazan, defienden, riñen, se preocupan, moldean y aman profundamente a sus hijos. Si el acercamiento y el cuidado materno está mediado por una posición machista que ha sido internalizada por la madre, ella lo transmitirá, aun sin querer, a todos sus hijos varones. Como afirma Virginia Woolf, las mujeres han servido todos estos siglos como espejos que poseen el mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Y después de todo esto, pandilla, ¿por qué se subestima el sufrimiento masculino? ¿De dónde viene esa extraña mezcla de asombro e incredulidad cuando un hombre se queja de su papel social? Se da por sentado que las supuestas ventajas de las que goza el hombre son incuestionables, y por lo tanto cualquier queja al respecto debería ser considerada como una prueba más de su afán acaparador y la ambición desmedida que nos ha caracterizado. ¿Cómo es posible que quieran más? La respuesta es muy sencilla, mis niñas. Queremos menos. Y si esto no les ha quedado claro, repitan el episodio, o bien lean el libro La afectividad masculina de Walter Rizzo, que resultó sumamente útil y valioso para este capítulo. Porque esto ha sido todo por ahora, y yo no me queda más que despedirme recordándoles que nos estaremos saludando en un próximo podcast. Oh, por cierto, no se les vaya a olvidar, además de sus fotos de los disfraces y las ofrendas, su tarea, mis niñas, ya la conocen. Piensen en mí, si se vienen. Adiós.